Encantado se encuentren conmigo en esta sesión de hoy, 26 de febrero de 2024. Disertación esta que es dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la sección S de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, sección S de la asignatura Derecho Procesal Penal y también frente al público en general. Hoy nos convoca los actos conclusivos de la fase preparatoria penal en el proceso penal venezolano. Quien les habla, Ángel Serpa Aponte, y estas clases, estas disertaciones, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los fines de conocer allí mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Bueno, estimados míos, así como el desarrollo de la vida, como nos decía aquel cantante, todo tiene su final, nada dura para siempre. La fase preparatoria del proceso penal venezolano, pues tiene que concluir. La fase preparatoria del proceso penal venezolano es finita, no se hace infinita. Es decir, si la finalidad de la fase preparatoria es obtener los elementos de convicción que van a sustentarle el convencimiento al titular de la acción penal, conforme lo establece el artículo 262 y 263 del Código Orgánico Procesal Penal, no se eterniza dicha fase preparatoria del proceso penal venezolano. El objeto, la finalidad de dicha fase, como siempre se nos ha dicho, bueno, está descrito en los artículos 262, 263 del Código Orgánico. Pero la duración de dicha fase preparatoria es bueno que la tomen en cuenta en atención a lo que regula el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal. A lo mejor muchos de ustedes escuchan estas clases, estas disertaciones y pasan de lado, dejan de lado el hecho de que yo menciono constantemente normas. Lo estoy haciendo en la idea de que estas clases sean lo más parecidas a unas clases de contenido presencial y que uno pueda estar observando que ustedes tienen frente a sí el propio código, la propia norma y que allí se estén dando cuenta de lo que uno está exponiendo en una relación normativa. No es que uno quiera dar una clase exclusivamente positivizada o normativa, pero yo creo que es importante tantos vericuetos encontrarlos a partir de su referencia normativa. ¿Qué pasa con ese 295 del COP? Nos indica que la fase preparatoria va a durar 6 meses. Va a durar 6 meses desde la imputación formal o desde la individualización del imputado. Cuando yo hablo de la individualización del imputado, es lo que mucha doctrina denomina la imputación material, para diferenciarnos de la imputación formal, que es la del fiscal del Ministerio Público y que le realizó o bien sea en la audiencia de imputación en sede judicial, porque el delito fue un delito flagrante o fue un delito a partir de la cual se solicitó una orden de aprehensión y se ejecutó esa orden de aprehensión y entonces el aprehendido es llevado a la audiencia de imputación en sede judicial, o bien sea porque el delito es un delito menos grave y conforme lo establecen pues los artículos 354 y siguientes del COP, esa imputación por delito menos grave se realice en sede judicial. Pero puede ser también que la imputación formal la haya realizado el fiscal del Ministerio Público en sede judicial. ¿Cuándo? Bueno, cuando se trata de la denuncia o de la querella y ese fiscal del Ministerio Público siente la necesidad de imputar a quien ha sido denunciado o quien ha sido querellado y por lo tanto notifica para que en sede judicial se realice la imputación fiscal. O eso también pudo haber sido ocurrido por los llamados conocimiento autónomo o conocimiento oficioso,
Es decir, se conocían las resultas del delito, nadie ostenta la condición de sospechoso, nadie ostenta la condición de denunciado o querellado, pero se conocen las resultas del delito y más bien se ha iniciado una investigación tendente a una individualización, con lo cual eso conlleva finalmente la necesidad de una imputación. Y esa imputación, previa notificación a que acuda a sede fiscal, se realiza en sede fiscal. Recuerden que si no es fructuosa esa notificación, si no acude el notificado a los fines de la imputación en sede fiscal, ese fiscal está en la posibilidad, ostenta el derecho de poder acudir ante un juez de control, bien sea la oficina distribuidora de causas en cada uno de los circuitos o en cada una de las extensiones, para que ese juez de control libre una orden de aprehensión que ha sido solicitado por el fiscal del Ministerio Público. No debemos confundir orden de aprehensión que es previa a la imputación con la medida judicial preventiva privativa de libertad, que es posterior a la imputación. La orden de aprehensión se dicta inaudita alteram pars, no en audiencia. En cambio, la privativa se dicta en audiencia, en la audiencia de imputación en sede judicial. Entonces, mis estimados, 6 meses a partir de esa imputación formal o desde la individualización. Vamos a ver cómo podría ser desde la individualización. Bueno, podría ser desde que se admitió la querella, por ejemplo. Todavía no ha habido imputación formal por parte del fiscal, pero ya se ha individualizado a alguien como imputado. Puede haber sido de que se haya denunciado a alguien que el fiscal solicitó la desestimación de la denuncia ante el Tribunal de Control y el juez no aceptó la desestimación de la denuncia, es decir, el juez está considerando que allí existe una suerte de imputación material. La misma solicitud de una orden de aprehensión está de alguna forma bajo una imputación material que no se ha materializado formalmente, pero hay una individualización. 6 meses. Esos 6 meses, mis estimados, se van a disminuir, se van a acortar, se van a apocar si se dictó una privación preventiva de libertad en la audiencia de imputación en sede judicial. Recuerden ustedes que habíamos hablado de la triple finalidad de la audiencia de imputación. Una finalidad era una finalidad de carácter procedimental, dictar el tipo de procedimiento que a partir de este momento se va a llevar a cabo, si va a ser el procedimiento ordinario o si va a ser alguno de los procedimientos especiales. También existe una finalidad imputatoria, puesto que allí, como el nombre lo indica, audiencia de imputación es donde se va a llevar a cabo, pues propiamente dicho, esa imputación, pero también puede haber una finalidad de carácter cautelar. Es decir, se va a dictar una medida judicial preventiva privativa de libertad o una medida cautelar sustitutiva. Escúchenme bien. Si lo que se dictó fue una medida judicial preventiva privativa de libertad, esa que está descrita en el artículo 240 del COP, esa que tiene que estar motivada, esa privación de la libertad, la duración de dicha fase preparatoria se va a cortar. Se va a cortar a 45 días continuos. Es decir, a diferencia de los 6 meses descritos en el 295, se va a reducir a 45 días continuos. ¿Bajo qué lógica? En el entendimiento, conforme lo refiere el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, que el fiscal del Ministerio Público, una vez que se dictó la medida judicial preventiva privativa de libertad, debe presentar la acusación como acto conclusivo en los 45, dentro de los 45 días siguientes a la privación de la libertad. Entonces ahí se reduce de 6 meses a 45 días. Si lo que se dictó fue una medida cautelar sustitutiva de las que están descritas en el artículo 242
del Código Orgánico Procesal Penal, ahí nos encontramos con una mayor, un tiempo mucho más extendido en el sentido de lo que ya les había mencionado, de los 6 meses para la presentación de ese acto conclusivo de la fase preparatoria, porque la fase preparatoria pues tiene que concluir, no puede eternizarse. Yo digo esto y después me retracto, porque conmigo verán que una vez presentada la acusación pública, todavía existen posibilidades de seguirse ofertando pruebas. Por ejemplo, las que están descritas en el artículo 311, numeral 8 del COP, o las llamadas pruebas complementarias del artículo 326, o la llamada prueba nueva del artículo 342. Pero en puridad, la fase preparatoria debería bastar para encontrar los elementos de convicción que van a ser ofrecidos como prueba en la acusación. Entonces, vamos a ver la lámina un poco para hacerme entender, para que ustedes ubiquen en el contexto de que nos estamos trasladando hacia el periodo intermedio del proceso penal venezolano. Se realizó la audiencia de imputación. Esa audiencia de imputación, que conforme a la sentencia 754 del 9 de diciembre del año 2021, es donde el fiscal va a imputar. Es decir, va a incriminar, va a señalar el hecho, va a señalar, va a incriminar la calificación y va a intimar. ¿Qué significa esto? Bueno, va a presentar los elementos de convicción que hasta ese momento, previo a la imputación, ostenta a los fines de consolidar la imputación. La imputación es previo a la acusación. Los momentos procesales son, en primer lugar, imputación y luego acusación. ¿Dónde se va a realizar esta audiencia? Bueno, de nuevo lo vuelvo a repetir. Puede ser en sede fiscal o en sede judicial. En sede judicial, si nos encontramos ante una circunstancia de flagrancia, de ejecución de una orden de aprehensión, o si nos encontramos con un delito menos grave. Ahora bien, hay una variada finalidad de dicha audiencia de imputación. Ya les mencionaba una finalidad de carácter cautelar. La finalidad cautelar a los efectos del dictado o de la medida judicial preventiva, privativa de libertad o de la medida cautelar sustitutiva. Es posible que también en dicha audiencia de imputación alguien solicite la audiencia de prueba anticipada a los efectos descritos en el artículo 289 de anticiparse el ejercicio del desahogo probatorio, porque el sujeto de prueba, un testigo, un experto, no va a estar presente en el juicio oral y público. Se desvanece el sujeto de prueba y es necesario anticipar la realización de esa prueba. Por cierto que esa audiencia de prueba anticipada 289 del COP no es solamente cuando ya se ostenta la condición de imputado. Puede ser que alguien esté simplemente en la condición de investigado y se realice esa audiencia de prueba anticipada. También existen otras audiencias que pudieran llevarse a cabo y que son con presencia del juez de control. Por ejemplo, la audiencia en reconocimiento en rueda, la audiencia de reconocimiento, en donde detrás de un vidrio resulta que el reconocedor no mira el reconocible no mira al reconocedor y el reconocedor sí mira al reconocible, a los efectos de la individualización de la condición de alguien que se pretenda como imputado en un proceso penal. Entonces resulta que esas audiencias pudieron haber sido llevadas en la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Ahora bien, repito, también existen otro tipo de finalidades de la audiencia de imputación. La finalidad procedimental, el juez decidirá si se dictan las pautas, si se acogen las pautas del procedimiento ordinario o si se dicta un procedimiento especial.
Por cierto que las opciones para ese tipo de procedimiento especial sería uno por un delito menos grave. Ustedes dirán, pero bueno, pero si ya el juez sabe que el delito es menos grave, pero bueno, pudo haber sido que ya hayan transcurrido las 48 horas y ya es necesario pronunciarse. El juez va a declinar la competencia a los tribunales de control de instancia municipal, pero antes tiene que emitir su pronunciamiento con respecto a la audiencia de imputación. Total, si él considera que el delito es menos grave, siempre tendrá que dictarse una medida cautelar sustitutiva, es decir, la consideración peyorativa en cuanto a la libertad no está allí aproximada, puesto que si es un delito menos grave, siempre tendrá que dictarse una medida cautelar sustitutiva. Pero puede ser que el fiscal del Ministerio Público solicite que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia, porque esto se conoció fue por la flagrancia del sospechoso. Entonces, el fiscal le solicita al juez de control que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia. Mal podría ese fiscal del Ministerio Público solicitar que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia si esto se inició fue por actos proformadores de la acción penal, la denuncia o la querella, o fue por vía del llamado conocimiento autónomo o conocimiento oficioso. Por cierto que el juez no podría negarse jamás a calificar el procedimiento abreviado por flagrancia si el fiscal lo está solicitando y si efectivamente ese procedimiento se inició fue por la flagrancia del sospechoso. El juez estaría obligado necesariamente, impretermitiblemente, a dictar el procedimiento abreviado por flagrancia si el fiscal lo ha solicitado y si efectivamente se inició por la llamada flagrancia del sospechoso. No lo podrá conceder si esto fue por vía del conocimiento autónomo o bien sea por la admisión de la denuncia o de la querella. Entonces, ya tendríamos esa triple finalidad, es decir, la finalidad imputatoria, la finalidad procedimental y la finalidad cautelar. Por cierto, que si se califica el procedimiento abreviado por flagrancia, ya se amputa una fase, ya no habrá la fase intermedia del proceso penal. Si se califica el procedimiento abreviado por flagrancia, las actuaciones se remiten directamente ante el tribunal de juicio. Ya ahí se agota la competencia del juez de control, ya no habrá fase intermedia dentro de esa causa, se remiten las actuaciones ante el tribunal de juicio a la espera de que el fiscal del Ministerio Público presente como acto conclusivo la acusación. Entonces, reitero, la fase preparatoria debe concluir. Y a partir del artículo 297 del COP se establecen los llamados actos conclusivos de la fase preparatoria. Esto se me parece mucho cuando ustedes estudiaron las obligaciones, que te decían hay una obligación de hacer, hay una obligación de no hacer, hay una obligación de dar o hay una ausencia de obligación. ¿Por qué? Bueno, porque si hay un convencimiento positivo por parte del titular de la acción penal, el fiscal del Ministerio Público, el convencimiento es positivo. El fiscal presenta como acto que denota ese convencimiento positivo la acusación. La acusación no es más que la consecuencia o el corolario de un fundamento serio por parte del fiscal del Ministerio Público de un convencimiento positivo que lo ostenta a los fines de concluir dicha fase preparatoria. Si por otra parte, ese fiscal lo que ostenta es un convencimiento negativo, el fiscal solicita el sobreseimiento. Ya vas con dos actos conclusivos. Uno, si el convencimiento es positivo, el fiscal, conforme al artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, presenta la acusación. Si el convencimiento es negativo, ese fiscal, conforme al artículo 300 del Código Orgánico, presenta la solicitud de sobreseimiento. Acusación, artículo 308. Solicitud de sobreseimiento, artículo 300. Pero puede ser que ni para ti ni para mí
Es decir, ni positivo ni negativo, sino que tengo hasta ahorita una ausencia de convencimiento. No ostento un convencimiento. Y en ese caso, el fiscal decreta el archivo fiscal ya para los 3 actos conclusivos de la fase preparatoria del proceso penal. 1, el archivo fiscal, regulado en el artículo 297 del COP. Hasta ahora, el titular de la acción penal no ostenta un convencimiento y por lo tanto hay una razón de carácter probatoria que ya explicaremos. El fiscal decreta el archivo. Recuerda que los fiscales decretan, los jueces dictan autos y sentencias. Los fiscales decretan. Entonces decretó el archivo fiscal. Convencimiento positivo y acusa. Convencimiento negativo y solicita el sobreseimiento. Vamos a ver en qué consiste este decreto de archivo fiscal. El fiscal investigó, utilizó de buena manera la fase preparatoria, utilizó ese momento de investigación que le conduce la fase preparatoria, pero él encuentra, ese fiscal del Ministerio Público, que hay una prueba que es fundamental, una prueba que es relevante a los efectos de tener un convencimiento que no la tiene en este momento, pero existe una probabilidad de tenerla. Es decir, sabe de la existencia de una prueba que es fundamental a los efectos de derivar un convencimiento, pero que coyunturalmente, no estructuralmente, coyunturalmente, en este momento, hoy por hoy, no la tengo. Pero sé de su existencia y sé que puedo obtener. Imagínate tú, si la persona ya está privada de libertad, que yo te he dicho que en los 45 días continuos, el fiscal tiene que presentar la acusación como acto conclusivo. Si no la tiene esa prueba, entonces ese fiscal decretará el archivo fiscal. El archivo fiscal es como el nombre lo está indicando. Es una gaveta en donde se introduce una causa, pero el juez en una mano tiene la llave en la cual podría abrir de nuevo esa gaveta y en la otra mano tendría un plumero en la cual podría desempolvar esa causa. Es decir, el hecho de que se haya presentado el decreto de archivo fiscal no es para que el imputado se sobe la mano de una forma, aquella sonrisa en el rostro, ¿verdad? Porque se ha decidido a su favor. Lo importante hubiese sido que el fiscal hubiese solicitado el sobreseimiento, pero por la hora decretó el archivo fiscal. ¿Cuáles son los efectos de haberse decretado el archivo fiscal? Bueno, con el archivo fiscal cesa la imputación y cesa la condición cautelar que tenía ese imputado. Cesa su condición de imputado y cesa la medida cautelar que hubiese tenido en su contra, o una medida judicial privativa de libertad o una medida cautelar sustitutiva. De nuevo, la cesación de la imputación y la cesación de la coerción. Ahora bien, de nuevo, repito, el fiscal no cesa en su investigación. Pudiera él seguir investigando y va a encontrar esa prueba de la cual le hacía falta en este momento. Ahora, para que ello ocurra, para que ello trascienda y el fiscal pueda presentar otro acto conclusivo, imagínense el más peyorativo para el procesado, que sería la acusación, tendría que volver a imputar, porque ya la condición de imputado cesó. Con el decreto de archivo fiscal cesó la imputación y cesó la coerción. Si de nuevo quiere imputarlo, tendría que volverlo a imputar. Y a mi modo de ver, esta imputación tendría que ser en sede fiscal, necesariamente.
Veamos. Se puede decretar el archivo fiscal por cualquier delito de acción pública. Ojo que estamos hablando de delitos de acción pública. Ahora bien, si se tratare de un delito que ofende intereses difusos o colectivos, o un delito contra la corrupción, un delito contra la cosa pública, el fiscal subalterno que ha decretado el archivo fiscal, entiéndanme bien, tiene que informarlo al fiscal superior. Cada circuito tiene su fiscal superior. El fiscal superior del área metropolitana de Caracas, el fiscal superior de Aragua, el fiscal superior de Monaga, el fiscal superior del estado Lara. Si se tratare de delitos que ofenden intereses difusos y colectivos y delitos contra la cosa pública, tendrá ese fiscal subalterno que informar al fiscal superior. Y ese fiscal superior tiene la posibilidad, lean mis labios, de rectificar o de ratificar, repito, rectificar o ratificar el decreto de archivo fiscal. Ratificar, bueno, está plenamente de acuerdo con que se haya dictado el decreto de archivo fiscal. Está bien, entonces ve a ver si encuentras esa prueba, pero por ahora cesa la imputación y cesa la coerción. Pero también pudiera ser que ese fiscal superior rectifique el decreto de archivo fiscal. Si lo rectifica, le asigna la causa a otro fiscal subalterno. Si el fiscal superior rectifica, le asigna la causa a otro fiscal subalterno para que ese otro fiscal subalterno presente uno de los otros actos conclusivos de la fase preparatoria del proceso penal. Si va a presentar imputación, recuerde que tendría que reimputar, puesto que ya con el decreto de archivo cesó la condición de imputado. Pero puede ser para bien, que más bien ese otro fiscal subalterno decrete o solicite el sobreseimiento como acto conclusivo de la fase preparatoria, lo cual es mucho más conveniente al archivado, al decretado en archivo fiscal. Ustedes me preguntarán, profesor, y entonces esa persona a la cual se le decretó el archivo fiscal, ¿cuánto tiempo va a mantenerse en esa condición? Bueno, el hecho de que se haya decretado un archivo fiscal no impide que la defensa haga sus alegatos para que más bien se dicte un sobreseimiento, manifestando que no es que esa prueba coyunturalmente no existe, sino que no va a existir nunca, que no van a existir elementos de convicción de forma alguna que vayan a sustentar como acto conclusivo la imputación, que más bien lo que debería dictarse es el sobreseimiento. O puede ser que la prescripción sea el mecanismo, el transcurrir del tiempo, que en este caso sería la prescripción extraordinaria, aquella que está descrita en el 110 del Código Penal, que el transcurrir del tiempo haga cambiar el decreto de archivo fiscal a una decisión de sobreseimiento por prescripción. Por favor, ingresen con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta sesión para ver la segunda parte de la sesión de hoy. Gracias.